Acá estamos otra vez. Nuestro sexto episodio del podcast Evidencia en Movimiento. Estuvimos hablando de cómo aplicar todo lo que aprendimos ya al maratón. Pero ¿qué pasó, Mary? Nos matamos definiendo un montón de conceptos de fisiología, metabolismo, de fuerza, y llegamos como a empezar a recibir cuestionamientos, preguntas de, bueno, vamos a lo práctico, de nuestros oyentes, incluso de nosotras mismas, de, che, deberíamos estar hablando de esto, Sí, pero es por ahí muy práctico y primero teníamos que definir conceptos. exacto. Ahora nos pasó que dijimos, llegamos a un punto donde consideramos que ya dimos mucho tema, mucho conocimiento teórico y que era un poco momento de hacer una pausa, ir un poco a lo práctico, quizás referirnos a algunas preguntas que nos dejaron y luego sí, seguir por supuesto la tanda de teoría más adelante. Exacto, volver a nerdearla como nos gusta, pero primero respondiendo un poco a las inquietudes más prácticas sobre el papel. El tema elegido para hoy, sé que te encanta, a mí me encanta también, y sé que a todo el mundo le encanta. O sea, especialmente No sé si le encanta, pero les genera intriga. le genera intriga y en definitiva el que es deportista y el que no es deportista es un tema que, o sea, quieren saber por lo menos Sí, cómo sí, hacerlo. exacto, exacto. El tema de hoy es déficit calórico. Vamos a lo sencillo. Definime qué es un déficit calórico, para el que no sabe nada. Déficit calórico significa consumir, ingerir menos calorías de las que gastas a diario, ¿Para qué? ¿sí? Para perder grasa, Bien. principalmente. O sea, la razón principal por la que se aplica el déficit calórico en el 98% de la población es para perder masa adiposa. Después hay un mínimo 2 o 1% que lo puede aplicar para, por ejemplo, perder algo de músculo cuando uno hizo un proceso de demasiada hipertrofia y está muy pesado y, por ejemplo, tiene un objetivo de carrera o Ajá. de algún otro deporte donde tiene que cumplir un peso y quizás pueda necesitar perder un par de kilos de músculo. Pero la gran mayoría de la gente hoy en día lo que busca es perder grasa y para eso se hace el déficit calórico. Se me ocurre una pregunta, pero creo que es más para el final. Por favor, recordame hacértela sobre Ok. cómo hago, cómo le digo a mi cuerpo que pierda músculo y no que pierda grasa. Oh, Si se lo puedo bueno, decir, bueno, lo podemos pero es para el acatar un final. poquito antes del final, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bueno, pero primero vamos entonces quiero que me definas cuáles son las claves a tener en cuenta para poder lograr un déficit, porque no es algo fácil. A ver, en ningún caso es algo fácil, pero tampoco es algo que uno pueda hacer aleatoriamente. Bien. Hay dos claves de cómo aplicar un déficit calórico. El primero es, en función de tu punto de partida, cuánto déficit vas a aplicar. Es decir, cuánto me refiero a un porcentaje de calorías menos de las que gastas. ¿Sí? Hablamos siempre de porcentaje porque no es lo mismo gastar 2.000 calorías que gastar 3.000. No podemos aplicar el mismo déficit. ¿Sí? Entonces, en valor absoluto. Entonces, hablamos de porcentaje de déficit. ¿A qué me refiero con punto de partida? Si una persona tiene más de 30% de grasa corporal, cuando me refiero acá de grasa corporal, hablo de grasa versus tejido libre de grasa, ¿sí? O sea, fraccionamiento en dos componentes, grasa versus no grasa, ¿sí? Si acá tenemos más de un 30% y hay un porcentaje de grasa que es ciertamente elevado, Ujú. en esa persona el déficit que se aplica podría ser un poquito más alto de lo estándar, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene mucha masa adiposa para perder. Y si tenés mucha masa adiposa, ¿se pierde más rápido? Cuando uno tiene... En general sí, en general sí, justamente eso va a depender de cuánto déficit aplicaste. Si aplicaste un déficit muy chiquitito, tipo del 5%, lo vas a perder más lento. Si Ujú. tenés mucho para perder, podemos irnos a un poquito más arriba, ¿no? O sea, 15% para empezar, yo a veces incluso aplico un 20% en quien tiene realmente mucho sobrepeso, Ujú. ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque esto va a permitir justamente perderlo más rápido, pero debido al hecho de que tenía mucha grasa para empezar, el músculo está ciertamente protegido, ¿sí? O sea, esto es un poco lo que vos decías antes. ¿Va a no perder nada de músculo? No, no podemos definir Ajá. eso. Después te voy a contar cómo sí podemos ayudar a que no se pierda músculo, por Bien. supuesto. Pero el solo hecho de que ya tenía mucha grasa para perder va a hacer que lo que se pierda mayormente sea eso y no tanto el músculo. Ahora bien,
que no tiene sobrepeso, lo que tiene simplemente la grasita de la panza que no le gusta, en esa gente hay que ser muy cuidadoso con el déficit que se aplica, porque un déficit muy pronunciado va a necesariamente conducir a la pérdida de masa muscular. ¿Y por qué no queremos perder músculo? No solo porque la mayoría de la gente de vuelta no está muy hipertrofiada. La mayoría de la gente lo que le falta es masa muscular. Entonces, si ya arrancamos con poca grasa, con una mini grasita de la panza, pero también tenemos poco músculo, si aplicamos un déficit muy pronunciado, lo vamos a perder. Y la razón por la que no lo queremos perder en ese caso, cuando nuestro objetivo es deshacernos de la mini grasita de la panza, es porque el músculo nos está ayudando a tener una buena composición corporal. Nos está ayudando a no acumular más grasa. ¿Por qué? Porque el músculo es una de las principales fuentes de gasto calórico diario. Ujú. ¿Sí? O sea, el músculo gasta calorías en reposo, como ya Claro. mencionamos en nuestro capítulo, en uno de los primeros, En el primero, sí. creo, Sí. explicamos el porqué de que el músculo es un tejido tan activo que solo estando en reposo gasta calorías. Ujú. Y permíteseme el lugar, si sos deportista, menos querés perder músculo, Por justamente. supuesto. O sea, es mejor que entrenes con ese pliegue en la panza a que no tengas ese pliegue pero tampoco tengas músculo, porque justamente estás perdiendo tu tejido activo, tu tejido del movimiento, ¿verdad? Exacto. O sea, la principal razón por la que yo arranqué con eso de el músculo está gastando calorías es porque para la gente que dice yo voy a hacer un déficit porque quiero perder mi pancita, pará, porque si lo que querés es perder tu pancita, tenés que guardar tu músculo. Pero además, y lo que a nosotras más nos preocupa, es el rendimiento y la Ujú. función. A mí lo que más me preocupa es la función. Si yo tengo un paciente sentado enfrente mío, yo no le voy a hablar de qué tan rápido va a correr la carrera. Le voy a hablar principalmente de que cuando tenga 80 años, quiero que tenga masa muscular para poner el pie adelante suyo y no caerse si se tropieza. Y para eso es importante la masa y la función muscular. Ujú. Entonces, ya respondiendo la pregunta que me tiraste antes, ¿cómo hacemos para perder grasa y no músculo? Bueno, no podemos perder solo grasa y no músculo, pero ayudamos a preservar el músculo Ujú. y favorecer la mayor pérdida de grasa mediante el ejercicio de fuerza. Es decir, Ujú. en todo plan de déficit calórico, dijimos, la primer clave era que sea gradual, que sea un déficit calórico pequeño y que a lo sumo se vaya acrecentando en función de los resultados, Ujú. pero que arranque pequeño. Y el segundo es apoyarlo con entrenamiento de fuerza. O sea que uno podría, mediante el estímulo de la fuerza, ¿verdad? O sea, mediante el estímulo de darle al cuerpo un estímulo al músculo un estímulo para crecer, incluso en déficit calórico, el cuerpo entiende, ok, me dieron un estímulo de crecer, más allá de que hay déficit, yo me tengo que mantener. Exactamente, exactamente. Me Es encanta decir, la caracterización, podríamos hacer una obra de teatro de músculos. exactamente, no, brillante. Es decir, como Ujú. muy bien vos dijiste, lo voy a aclarar por si el oyente no sabe, en general cuando uno quiere ganancia de masa muscular, ya acá no estamos hablando de pérdida de grasa, Ujú. estamos hablando de ganar músculo, no va muy de la mano de déficit calórico, porque el músculo para crecer necesita energía. Ujú. Pero si vos entrenás fuerza y lo estás complementando con un déficit calórico, es decir, no hay calorías extra para que el músculo diga voy a crecer, ok, por lo menos que se mantenga. Ujú. Mientras das Entonces, lugar a que la grasa se pueda utilizar para ambos exactamente, otros el músculos. estímulo para que el músculo se mantenga es el entrenamiento de fuerza. Bien, perfecto. Entonces queda marcado y dicho que el entrenamiento de fuerza es muy importante en un déficit calórico, justamente para mantener la masa muscular y también Exactamente, para colaborar, ¿no? Con ese, exactamente, porque acá me parece que es interesante esto. Si yo quiero hacer menos esfuerzo para estar en déficit calórico, perdón, para estar en pérdida de grasa, yo quiero favorecer todo ese sacrificio que estoy haciendo con la alimentación, quiero ayudarlo y no estancarme. Entonces está bueno el complemento de la fuerza, justamente para que no esté está bueno, es esencial, listo. es esencial, ¿Quedó claro? Es esencial. es esencial Esencial. para toda la población, Bien. pero además, si tu objetivo es mejorar tu composición corporal, el entrenamiento de fuerza es esencial. Ahora bien, contame un poco en tu práctica profesional con tus pacientes, con tus atletas, con tus personas con las que llevas. ¿Cómo vos articulás un déficit calórico? Porque ya me dijiste que
empezás con un porcentaje, que lo podés subir, que lo vas bajando, que lo vas viendo según Exacto. bueno, ¿cómo trabajas? ¿O cómo sería en la práctica? Bien, a ver, un poco esto depende. Si vos me venís con 40 kilos de sobrepeso, que he tenido gente así, puedo ya arrancar con un déficit un poquito más alto. Si tu sobrepeso es de 2 kilitos de grasa, vamos a arrancar y yo te diría entre el 5 y el 15% de déficit me manejo. Es decir, yo determino tu gasto, digo, Juli gasta 2.500 calorías, seguramente es un poquito más debido a tu gran volumen de entreno, pero tiré un número al azar, 2.500. Esto contempla tu gasto en reposo, tu gasto diario por ir a comprar verduras y tu gasto asociado al ejercicio, ¿sí? Con eso yo digo, bueno, calculamos ponele 10%. 10% hasta puede ser un poco mucho, porque de vuelta, estamos arrancando poco, pero para poner números fáciles, el 10% de 2.500 son 250 calorías, ¿sí? Entonces podemos arrancar con ese déficit. En lugar de darte 2.500, yo te doy 2.250. Bien. ¿Sí? ¿Cómo las distribuyo? Bueno, acá viene la clave. Depende de tu actividad física. En una persona que es muy activa, como Juli, la proteína y el carbohidrato va a ser protagonista y la grasa va a tener un papel secundario, principalmente para cubrir las grasas esenciales, los omega 3, como por ejemplo que vienen del pescado, de la palta, de las nueces, del aceite de oliva, de la yema de huevo, algo de la carne roja, preferiblemente cortes más magros, pollo también, pechuga, no pata muslo, o sea, Sí. vamos a Todo lo que priorizar. hablamos en el episodio de nutrición, bueno, ahí tienen toda esa data, toda esa info. Exactamente. ¿Por qué vamos a priorizar esas fuentes más magras cuando hablamos de fuentes que nos aportan proteína y no solo grasa? Porque en un atleta tu fuente de estructura y función muscular, mejor dicho, son la proteína y el carbohidrato. Claro. Entonces, eso es lo que tiene que cubrir la gran mayoría de esas 2.250 calorías que vos comes. Claro, yo no puedo hacer un déficit, si soy deportista, siendo deportista, no puedo hacer un déficit a base de grasas, porque no me va a ser funcional, ¿verdad? ¿Entendí bien? Exacto. O sea, me voy a morir en el intento. No, tampoco te vas a morir, pero vas a perder tu rendimiento. Claro. Sí, y mi salud probablemente. Que antes cuando te escuchaba y hablábamos de esto del déficit vos explicabas llevándolo individualmente con cada atleta, yo me acordaba de la charla que tuvimos con la doctora Agustina Reca sobre los REDs, de que, ok, el déficit de deficiencia energética viene a través de un déficit, que muchas veces, a veces es voluntario y otras veces es involuntario, ¿verdad? Como dijimos, invitamos a todos a que vean el episodio, pero justamente hacer un déficit calórico es poner al cuerpo en un estrés, que es todo lo que hablamos en el Exacto, por episodio. eso tiene que ser gradual y tiene que ser con un profesional que te esté Claro, viendo y que esté claro. medio haciendo un juicio de valor respecto de si vos realmente necesitas un déficit o no. ¿Y en qué grado? Porque acá viene la segunda cuestión. Nosotros arrancamos esto hablando de, bueno, ok, cómo digamos, implementar un déficit calórico. Pero ¿en quién? Si vos me decís, en un atleta que está preparando maratón, ¿es sensato aplicar un déficit? Mejor dicho, reformulo. ¿Se puede aplicar un déficit? Sí se puede. Ahora, ¿es sensato? Depende el momento de su preparación. Si vos estás queriendo maximizar el rendimiento del atleta porque te quedan los últimos 4 meses previos al maratón, yo desaconsejaría hacer un Claro. déficit. El déficit tuvo que haber venido antes si ese atleta tenía sobrepeso y quería llegar a la carrera con un peso más adecuado, como para no arrastrar un sobrepeso durante 42 kilómetros, porque por supuesto que eso implica una peor economía del movimiento, ¿sí? Si nosotros queremos mejorar rendimiento, mejorar economía, obviamente no queremos sobrepeso. Entonces, ¿avalo en un maratonista hacer un déficit? Por supuesto, pero todo depende de en qué etapa. Sí. Sabes que te escucho y me pongo a pensar en mi práctica profesional con atletas. Siempre noto a los que puedo ver en persona o a los que puedo ver en video que empiezan a perder, se empiezan a quedar más chupados, ¿verdad? Empiezan a perder más masa adiposa, empiezan a perder peso, incluso de perder músculo Exacto. en la segunda etapa, justamente en la que vos estás diciendo no hay que perderlo. ¿Por qué? Tal vez viene de la mano de que acumulan más kilómetros en esa etapa y de que tal vez no están comiendo tan bien como deberían. Exactamente, porque lo que nos pasa a los atletas amateur
es que a diferencia de los profesionales, no tenemos un seguimiento, Qué o sea, la importante. gran mayoría de la gente, ¿no? No se pone Sí. un seguimiento de entrenamiento y de nutrición al mismo tiempo. Entonces, van bien con el entreno, pero ¿quién está mirando su nutrición? Claro, por eso no la pierden en la primera fase, que es donde la nutricionista, o en la primera fase donde vos estás diciendo, ok, hay que perderlo acá para poder iniciar esa segunda fase sin esa tejido adiposo además, no lo están haciendo. Para encarar la mayor parte del volumen y de la carga también de intensidad de un maratón, lo mejor es tener todo lo que tiene que ver con la biología del cuerpo ordenado. Eso incluye las reservas de glucógeno llenas, el balance hormonal bien, ¿sí? Saludable, no tener niveles de cortisol elevados, es decir, la hormona del estrés que suele, digamos, irse, subir, irse para arriba en relación con eventos de estrés. Y esto incluye tanto déficit calórico demasiado pronunciado como también eventos de estrés por fuera del entrenamiento, ¿no? Porque como charlábamos en otros episodios, la persona es un 360, hay que considerar todo y por supuesto que en un atleta amateur que tiene una vida, una familia, un trabajo, a veces es difícil barajar todo eso. Pero por lo menos lo que de manera adrede podemos controlar, controlémoslo. Tengamos un entrenador y tengamos a alguien que nos siga la nutrición. Bien, bien, me parece muy importante decir estas cosas para que también la gente entienda que no hace falta ser un profesional para poder rodearse de profesionales, no necesariamente. No, O sea, puede ser una materia y rodearte de profesionales por es la idea, supuesto. es el ideal. Bien, Mary, me estabas contando un poco de justamente la estructura, cómo trabajas vos con tus pacientes para lograr este déficit, ¿verdad? Me mencionaste entonces esto de la estructura y también en base a qué alimentación diagramar ese déficit según qué haga la persona, el nivel de actividad física de la persona, me habías dicho. Continúa, quiero saber. ¿Qué mayor detalle te puedo dar? ¿Tipo de comidas? Bien, o sea, ya está. Me dijiste cuánto tengo que perder, cuánto vamos a perder según mi grado de actividad. Y me Exacto. dijiste en base a qué alimentos lo vamos a perder. Exacto. Quizás podemos, sí, esto, tipo de alimentos. ¿A qué me Bien. refiero con proteína y con carbohidratos? Proteína son las magras, como dijimos. Si vienen de los Bien. animales, son pechuga de pollo, que es magra, sobre todo pescados, porque nos aportan grasas, pero en baja cantidad, si estamos hablando de Sí. pescados blancos, o si hablamos más de un salmón, va a ser en una cantidad un poquito más alta y eso hay que moderarlo, ¿no? Ajá. Pero siempre es grasa buena. Entonces, pescados, pechuga de pollo, mis predilectos. Luego, clara de huevo, ideal. Yogur, yogur descremado, prioritariamente. Esas son mis principales fuentes de proteína. Luego, si hablamos de carbohidratos, vamos a tener los carbohidratos simples que vienen de verduras, frutas, verduras cualquiera, o los almidones, ¿sí? Que son carbohidratos complejos, como la papa, la batata, la calabaza, las legumbres, como la lenteja, los garbanzos, los cereales o granos integrales, como el arroz, la quinoa, el trigo burgol, el trigo de pan integral. Bien. Entonces entiendo que si yo soy deportista, mi base tiene que estar entre las proteínas y los carbohidratos. Ahora, vamos a suponer que estoy haciendo un déficit, que ya definiste mi porcentaje, ya definiste mi nivel de actividad física en el moverme de acá para allá. ¿Yo podría basar mi alimentación en otros grupos, en otros macronutrientes que no sean solo proteínas y carbohidratos? ¿Me serviría de algo? Es decir, a beneficio, si yo no hago deporte, ¿podría sacar los carbohidratos? Ah, ahí va. Si vos no sos Juli, no estás preparando maratón, No corro, muy bien. O hago las vas al zapatillas. gimnasio 3 veces por semana, haces un poquito de actividad, pero Sí. no tenés el deporte como tu estilo de vida o como algo tan básico en tu estilo de vida. Bueno, en ese caso, sí, podrías no darle tanto protagonismo a la proteína y el carbohidrato, siguen siendo nutrientes cruciales para lo que hablábamos, la masa muscular, tanto mantenimiento como función. Entonces, en mi opinión, tienen que seguir Claro. No puedo suprimir. conformando, no, Sí. para mí tienen que seguir conformando la base de la alimentación, porque también, como hablamos en el episodio específico de nutrición, la proteína no solo ayuda a la ganancia de masa muscular, cumple funciones en
todos los órganos de nuestro cuerpo. La proteína está formada de aminoácidos. Cuando digerimos una proteína que viene del pollo, esos aminoácidos van a la sangre. Los aminoácidos son 20, ¿sí? Son 20 nutrientes que en mi opinión se deberían considerar como nutrientes, no considerar a la proteína como el macronutriente, sino hablar de qué cantidad de cada aminoácido se estás incluyendo en tu alimentación diaria, ¿no? Pero bueno, eso es mi aspiracional en unos años. Esos aminoácidos cumplen distintas funciones en cada una de las proteínas de tu cuerpo, ¿sí? No estamos hablando solo de masa muscular, estamos hablando de enzimas, las enzimas que cumplen que llevan a cabo todas las reacciones biológicas de nuestro organismo. Estamos hablando de la hemoglobina que transporta el oxígeno en la sangre, es una proteína, ¿sí? Entonces, es importante cubrir nuestro requerimiento de proteína independientemente de cuánta actividad física hacemos. De hecho, las guías de nutrición de todo el mundo, sobre todo la de Estados Unidos, que es en la que principalmente nos basamos, ya reajustó su requerimiento proteico estándar que estaba hace 1.000 millones de años y no estaba actualizado, y lo reajustó a entre 1.2, que para mí es bajo, y 1.6, que es un poquito mejor, gramos por kilo de peso al día. Esa es la proteína que deberíamos tener como base sin hacer actividad. ¿Se entiende? Entonces la proteína es base para cualquier alimentación, sea cual sea tu actividad. Y el carbohidrato es base porque contiene fibra. Si vos haces una dieta basada en solo proteínas o solo grasas o solo una mezcla de proteínas y grasas pero sin hidratos, no tenés fibra, que es básica para la salud. Sí, está en el episodio de nutrición. Creo que hay 20 minutos en el que Mary explica Sí. la importancia de la fibra en la microbiota y la importancia de la microbiota en tu rendimiento como persona y obviamente como atleta. Que es la razón, la microbiota, la razón por la que mencioné cuando hablamos de las proteínas, las que para mí son principales fuentes, hablé del yogur y no de la leche. Porque la leche, si te gusta bien, pero no aporta nada mágico. El yogur, al ser un alimento fermentado, aporta bacterias vivas. Claro. Y esas bacterias forman tu microbiota intestinal. Te saqué todo el jugo en base a lo que es salud y en base a cómo trabajás. Me parece que armamos como el colchón para poder meternos en algo más específico. Yo tengo unas preguntas que escribí, que algunas son mías, otras son de oyentes, Bien, sobre déficit calórico, aplicado al deporte. bien. La persona que tal vez no hace deporte, por ahí le interesa, no le pedimos que se vaya, pero sí son por ahí más pensados para deportistas. Mary, si quiero perder grasa, entonces, ¿tengo que correr suave para oxidar grasas o puedo hacer otra cosa? Wow. Esta es una de mis preguntas favoritas para desmitificar. Te deben llenar de esta pregunta. No, es que no, justamente la razón por la que es una pregunta favorita mía es porque no me llenan de preguntas. Se ve que a nadie le intriga esto porque escuchan algo de las redes y lo toman como verdad absoluta y no se pregunta más. ¿Por qué me apasiona tanto? Porque oxidar grasas durante una actividad o quemar grasa, es decir, perder grasa adiposa, no es lo mismo, ¿sí? Cuando uno habla de quemar más grasa, quemar es oxidar, ¿sí? Pero cuando uno habla de quemar más grasa, está hablando de perder masa adiposa. Y oxidar no es lo mismo que perder. Cuando uno entrena en intensidades bajas, zona 1, zona 2, efectivamente está oxidando más grasa que carbohidrato, ¿sí? Para producir energía y bancar ese. Exacto. De hecho, a medida que nos vamos acercando más hacia el final de la zona 2 y zona 3, ahí ya se empieza a invertir, el carbohidrato adquiere más protagonismo, ¿sí? Claro. Pero inicialmente, tanto en reposo con las intensidades bajas, estamos oxidando más grasa. Ahora bien, ¿cómo perdemos grasa? Perdemos grasa, sí. Luego de oxidar grasa durante el entrenamiento, luego, en la comida, no reponemos las mismas calorías que gastamos. Si nosotros reponemos las mismas calorías que gastamos o más, no vamos a perder grasa en absoluta. Son dos procesos totalmente tipo aparte. La pérdida de masa adiposa solamente requiere déficit calórico. Bien. ¿Sí? Bien. Que vos oxides grasa en un entrenamiento o que quemes carbohidratos va a influir en tu adaptación al entrenamiento.
no va a influir en qué pase con tu cuerpo. Exactamente, Bien, exactamente. perfecto, me gustó. Es una gran pregunta igual. Es una Sí. gran pregunta también para entender cómo entrenar, qué comer. Y perdón, y este es un gran tema hablando de lo que hablábamos antes cuando dijimos la importancia del entrenamiento de fuerza para perder grasa. Si tu objetivo es perder masa adiposa, es más importante el entrenamiento de fuerza que ir a hacer una caminata en zona 2, Ujú, 10.000 veces. Ahora bien, suma el ejercicio aeróbico, sea en zona 2, en zona 3 o en cualquier zona. Por supuesto que suma porque te está ayudando a gastar más calorías. claro. Y cuando estás en déficit, dependiendo de qué nivel de déficit estés, ojalá no sea muy pronunciado, si está bien prescripto tu nivel de déficit y no es muy pronunciado, pero estás comiendo menos de lo que gastas, si vos gastas más, tenés el famoso changui para comer un poco más, que no es, acá no estoy diciendo que, porque gasté más me puedo dar un premio, no, pero cuando tu gasto total ya de por sí es bajo, porque por ejemplo tenés un tamaño corporal chiquito, que me Ujú, pasa en muchas pacientes mujeres, bajitas, chiquititas, gastan poco, claro. ¿sí? Si gastan poco, tienen que aumentar su gasto de alguna manera para poder comer Ujú, y seguir estando en déficit. ¿Se entiende? comprendo. Bien. Me das el hincapié para ir a mi segunda pregunta. Ok. ¿Se puede entonces hacer un déficit calórico para afinarse, marcarse, pero sin vaciar las reservas de glucógeno? Es decir, ¿puedo yo mantener mis reservas de glucógeno llenas para poder rendir al máximo mientras estoy entrenando, pero a la vez llegar al final del día con esa cuota extra donde gasté Bueno, más? ahí es un ni, es decir, es un poco lo que contestamos antes. Si vos querés maximizar tus reservas de glucógeno y maximizar tu rendimiento, el déficit calórico no es algo que va muy de la mano. Ujú, En general, lo que recomiendo es hagámoslo en etapas. ujú, Primero, olvídate de maximizar tu rendimiento, perdé la grasa que tenés de más, porque realmente está de más y está condicionando tu rendimiento el día de mañana, y luego sí focalicemos en rendir. Y ahí ya bien. salís del déficit. Mi cuerpo, si yo tengo las reservas de glucógeno llenas, mi cuerpo entiende que yo estoy tipo bien, vamos a traducirlo a lo más criollo, no corre en riesgo mi vida, no corre en riesgo mi integridad, entonces puedo Bueno, hacer es que déficit. en general, para tener tus reservas de glucógeno llenas, necesariamente tenés que estar consumiendo lo que gastás. Si Claro, comés de menos, lo tuviste que haber sacado de algún lado, de las entiendo, grasas, pero también del carbohidrato, claro, ¿entendés? sí, Entonces, en general, tener las reservas de glucógeno llenas no se asocia a un déficit calórico. ujú, entiendo, bien, son contradictorios. Tercer pregunta. Sí, ¿Es cierto que cuanto más tiempo estoy en déficit, peor es para mí y más esfuerzo tengo que hacer porque mi metabolismo basal se ralentiza? Entonces es como que cada vez gasto menos y bien. cada Hay vez tengo que comer estudios de menos. eso, Sí, que de hecho los podemos agregar en las notas del podcast. por supuesto. La realidad es que la principal razón por la que el gasto metabólico, es decir, el gasto de calorías, baja cuando perdemos peso, no tiene que ver con que el metabolismo se enlenteció. Como hablamos en el episodio de Ujú, metabolismo, no hay algo como metabolismo rápido, metabolismo lento. Hay mayor gasto o menor gasto. ¿Por qué un cuerpo, si está en déficit y pierde peso, gasta menos? Porque es más chiquito, porque ujú, tenés menos células, ujú, porque tenés menor tamaño. Por lo tanto, gastas menos. ujú, ¿Entendés? La persona que tiene sobrepeso elevado y que en general tiene mucho de su peso corporal es grasa, ¿sí? ujú, Por lo tanto, no tiene mucho músculo. O puede tener, sí, me corrijo, en general, una persona con sobrepeso también tiene mucho músculo, pero lo que tiene en exceso sobre todo es grasa. la grasa. ¿Esa persona gasta mucho por más de que no tiene mucho músculo? Sí, gasta mucho porque tiene un tamaño Claro. considerable, Tiene que ¿sí? mantener toda esa casa, digamos. Exactamente. Cuando Ujú, una persona pierde peso, baja su gasto, pero porque perdió peso, ujú, no porque estuvo en déficit calórico mucho tiempo. ¿Sí? entiendo. Este es un estudio controlado aleatorio, es decir, donde tienen un grupo control, un grupo experimental. Ujú, Las mujeres son aleatorizadas entre los dos grupos, de manera que te deshaces de cualquier diferencia que
pueda haber en el base, ¿no? Ujú. Obviamente, si yo pongo en un grupo a las más gorditas y en otro grupo a las más flaquitas, claramente no es aleatorizado, ¿sí? En un estudio controlado, aleatorizado en mujeres de peso normal, pero sedentarias, les aplicaron a un grupo un déficit energético severo, a otro grupo un déficit energético moderado y al otro una energía balanceada, es decir, comieron lo que gastaban mientras entrenaban 5 veces por semana por 3 meses. Acá es importante esto de que las mujeres venían de ser sedentarias y arrancaron a entrenar, Ujú. ¿no? La pérdida de peso ocurrió en el grupo de déficit severo y de déficit moderado, pero la pérdida de peso fue significativamente menor a la predicha, ¿sí? En los dos grupos. Esto quiere decir que hubo una adaptación metabólica a tal punto que se gastaron menos de las calorías predichas en el día a día. Ujú. Ahora bien, vos dirías, ese ajuste, o sea, esa adaptación metabólica, ¿fue porque bajó el ritmo metabólico en reposo? Es decir, se adaptaron a esto que me decías de que se enlenteció su metabolismo. Bueno, veamos. El ritmo metabólico en reposo bajó en un 6% en el grupo moderado. En mí, por ejemplo, mi ritmo metabólico en reposo es de unas 1400 calorías Sí. aproximadamente. Reposo. Entonces, si hablamos de que mi ritmo en reposo baja un 6%, ¿sabés de cuánto estamos hablando? Que bajó entre 50 y 100 Claro. calorías. Absolutamente nada. La nada misma. La O nada sea, misma. una manzana, menos. Una manzana tiene Bien. más de 50 calorías, Bien. puede tener alrededor de 100, ¿sí? Entonces, y estamos hablando de mujeres que tenían un déficit muy severo. El déficit que les habían aplicado era de menos de 1000 calorías diarias. Es un montonazo. Ujú. Comprendo. ¿Se entiende? Sí. En otro episodio te iba a decir, estaba viendo cuántas calorías en reposo estimado y en actividad me marcaba mi reloj. Tenemos que hablar sobre gadgets, accesorios y la estimación, ¿verdad? Porque es muy importante lo que estás diciendo. Las de reposo, también a ver qué medios tiene la persona para poder aplicar todo lo que estás contando, ¿verdad? Porque el que no sabe cuánto es su tasa metabólica en reposo, tampoco la va a saber en ejercicio. Pero bueno, eso para más adelante. En definitiva, me queda claro que entonces no hay un enlentecimiento del ritmo metabólico, que simplemente es que tenemos un metabolismo más bajo, perdón, tenemos un gasto más bajo Un gasto, exacto. porque somos más pequeños, porque estamos tal vez nosotros estamos en un ralentí de funciones para sobrevivir, porque somos más pequeños, simplemente porque tenemos menos capacidad de generar movimiento. Sí, no tiene que ver con la capacidad de generar movimiento, tiene que ver con esto, nuestro gasto metabólico como un organismo viene del gasto metabólico celular. Ujú. Si tenemos menos células y células más pequeñas, el gasto total es menor. 2 más 2, 4. Exacto, muy bien. Y escucha, una mini aclaración sobre los gadgets, porque no me lo puedes dejar ahí en el tintero. Solo hago una mini aclaración. Hay variedad, para empezar, de relojes, de smart sensors, o sea, no podemos meter a todos en la misma bolsa, pero ya de entrada te digo, las estimaciones no son correctas, lo que hacen es basarse en ritmo cardíaco. Cuando tenés un ritmo cardíaco mayor, obviamente estás gastando más, eso es cierto. Ahora bien, lo basan en edad, altura, ritmo cardíaco. Composición corporal, bien, gracias. Es decir, cuánto músculo y cuánta grasa tenés, el reloj no lo Claro, sabe. ¿Sí? exacto. Entonces, no es del todo preciso, puede aproximarlo, sí, dependiendo de la marca, dependiendo de qué tan bueno sea en, por ejemplo, ajustarse con el tiempo a conocerte a vos, Sí. ¿sí? Porque, por ejemplo, si vos dejaste de entrenar 2 semanas porque te fuiste de vacaciones y el reloj te tira, gastás 1000 calorías menos diarias, no, flaco, dejé de entrenar. Ujú. Entonces, es un poco, Sí. es tómalo con pinzas. Sí, nada supera al asesoramiento profesional, que quede claro eso. Exacto. Nada supera y también a lo intuitivo. Por eso lo que vos decías Sí, de quien no conoce su ritmo metabólico, tenés que ir a un profesional que te claro, lo calcule, exacto. No tenés que nacer ya conociéndolo, sea en te lo primer lugar. estime o te lo mida, pero es tan fácil como eso. Bien.
Bien, Así que, como siempre digo, no me estoy vendiendo, pero estoy dando la importancia a que cada paciente o cada sí. atleta eh, recurra a los profesionales que necesita para sus determinados objetivos. Exactamente. En realidad sí nos estamos vendiendo, porque creo que como dijimos antes, es muy importante que aunque no seas profesional, te rodees de profesionales, porque acompañan tu salud y tu rendimiento y todo. Ujú. Yo no tengo más preguntas, Mary, creo que te hice todas las preguntas importantísimas, tontísimas pero importantísimas que son competentes para esto, para dejar en claro cómo aplicar y cómo no aplicar el déficit calórico a lo que es el entrenamiento. Ujú. ¿Vos querés agregar algo Perfecto. más? No, me parece que no. Dejémosle lugar a los Eso. oyentes para que comenten y pregunten y en todo caso nos den lugar a otro episodio en un futuro. Exactamente, porque para hablar de déficit calórico tenemos largo y tendido. Creo que ya solventamos las preguntas más básicas y Nos vemos en el próximo. así es.